Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidas y bienvenidos a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. En gran medida, gracias a las vacunas, la mayoría de las personas que enferman de COVID-19 se recuperan en pocas semanas, pero otros pacientes sufren cuadros más graves. Y atención, el llamado síndrome post-COVID puede durar meses o incluso años y puede provocar discapacidad. Hoy conversamos con la doctora María Teresa Valenzuela, profesora titular de la Universidad de los Andes, consultora internacional de la Organización Panamericana de la Salud y ex subsecretaria de Salud. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Muchas gracias, Scarlett. Bueno, la vimos ahí incluso por momentos en el gobierno del presidente Piñera como ministra subrogante, ¿verdad? Así que podemos hablar en propiedad de esta pandemia, de las consecuencias y en particular de este síndrome post-COVID que nos preocupa muchísimo. Fíjese que he estado leyendo algunos estudios que dicen que hasta un año después, 1 de cada 5 personas de 18 a 64 años presenta al menos una afección médica que podría deberse al COVID-19. 1 de cada 4, incluso mayor de 65 años, también está en esta situación. Así es, Scarlett. Es decir, seguimos padeciendo los efectos de esta tremenda pandemia que ha detenido nuestras vidas de la normalidad, entre comillas, pero que obviamente ha significado un daño en salud, un daño social, un daño económico, un daño en la productividad de las personas. Y ahora se conoce este COVID prolongado, ¿no es cierto?, que es un cuadro bastante insidioso, bastante insidioso porque no siempre se refleja con toda la alarma que en realidad podría ser, ¿no es cierto? Porque la persona no sabe interpretar bien qué le pasó, por qué tiene estas nieblas, ¿no es cierto? Tiene esta fatiga caracteriza, ¿no es cierto?, este cuadro de COVID prolongado, que como bien sabemos, se señala que puede aparecer hasta un año después, pero en la medida que transcurre el tiempo, podemos quizás decir al cabo de 2 años también todavía se pueden producir algunos daños generados por esta enfermedad. Sin embargo, lo más increíble es que todavía no se puede saber el cómo, el por qué se produce y a quiénes afecta. Entonces, por lo tanto, por eso es que reitero que aparte de ser insidioso, nos tiene, digamos, en una situación de alta preocupación, pero que aún no se puede descubrir, todavía no se sabe exactamente qué es lo que gatilla, ¿no es cierto?, la generación de este cuadro que se caracteriza por lo más importante, digamos, que señalan los pacientes es esta niebla, esta disminución cognitiva, ¿cierto?, pérdida de memoria, también produce esta fatiga, esta debilidad, como que quiere hacer lo que hacía antes de ser enferma y sin embargo la fuerza no la acompaña. Entonces, por lo tanto, tiene que avanzar en la vida de acuerdo a cómo su organismo realmente le permite. También no solamente eso, sino que en el fondo puede generar daño pulmonar, renal, cardíaco, y eso obviamente ya empieza a complicar mucho más la vida porque empieza a generar discapacidades que obviamente alteran la vida normal, alteran la productividad, alteran la vida de relación con las demás personas porque no se da cuenta, o sea, siente que tiene algún problema de tipo neurológico, por ejemplo, la pérdida de memoria, el insomnio, pero sin embargo le cuesta como relacionarlo a la enfermedad. Entonces, por lo tanto, estamos en una fase en la cual se está recogiendo la información y se están realizando múltiples investigaciones como para llegar a saber qué gatilla a este cuadro prolongado. Porque tampoco guarda relación mucho con la edad, tampoco guarda relación con que el cuadro fue más grave o menos grave. Sin embargo, sí hay una orientación, ¿no es cierto?, de que
efectivamente afectaría más a personas de más edad, también que afectaría más a personas del sexo femenino, ¿ya? Y que también algunas luces se están dando respecto de temas con autoinmunidad, o sea, por ejemplo, personas que padecen de enfermedades del sistema autoinmune, ¿no es cierto? Como el lupus, por ejemplo, el lupus eritematoso, ya también puede realmente tener mayor riesgo que el resto de las personas. Doctora Valenzuela, esto es una especie de ruleta rusa, este COVID-19, ¿verdad? Nadie sabe cómo va a reaccionar su organismo hasta que se contagia o se infecta con este virus. Por eso mismo me llama muchísimo la atención que muchas personas todavía no le tengan respeto a esta situación, que sientan que ya todo pasó, que en alguna medida desde que dijeron se pueden sacar las mascarillas, sientan que esta es historia concluida y no es tan así. Fíjese, el viernes pasado murieron 24 personas por COVID-19. Esto sigue muy presente e insisto en la idea, esto es una verdadera ruleta rusa. Por esa razón que yo creo que es muy importante lo que estás realizando en estos momentos, Carles, de que podamos educar a la población, que podamos transmitir que estamos en pandemia. Y eso es muy importante, porque si estamos teniendo 4.000 casos de enfermedad, ¿no es cierto? Casos diarios, por ejemplo, que son más o menos en promedio lo que estamos teniendo hoy en Chile, y también podemos decir que a nivel mundial hay una cierta estabilidad, ¿no es cierto?, del número de casos. Pero dicho eso, ¿cómo sabemos si yo me enfermo, voy a continuar con un cuadro de este COVID prolongado? No se sabe. Entonces, por lo tanto, si nos preguntamos cuál sería la mejor forma de evitar, ¿no es cierto?, de que yo vaya a tener un problema de esta naturaleza, esa fatiga, esa dificultad respiratoria, ese dolor de cabeza que le deja tener una vida normal, esa tos, esa pérdida del gusto, del olfato, entonces ese cuadro un tanto tendiente a la depresión, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo evito? ¿Cómo? Es no enfermándose, ¿ya? Y por lo tanto, no enfermarse significa que me tengo que cuidar, que tengo que evitar aglomeraciones, que tengo que respetar espacios todavía físicos. No estamos en una situación libre de la pandemia, para nada. Entonces, por lo tanto, debemos seguir cuidándonos. Lo que sí debemos reconocer que con estas nuevas variantes, que existen esta cantidad de linaje, ¿no es cierto?, y sublinaje de la variante Omicron, que es la que nos está afectando a todo el mundo, ¿no es cierto?, generan, o sea, altamente transmisibles, pero el cuadro clínico es menos severo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, genera menos hospitalizaciones, genera menor número de fallecimientos, afortunadamente. Pero, sin embargo, ¿cómo sabemos si yo me infecto de COVID y hago un cuadro prolongado posteriormente y voy a quedar con una calidad de vida, ¿no es cierto?, que va a ser debilitada? Entonces, por lo tanto, lo mejor de lo mejor para prevenir es que realmente no nos expongamos a la infección. Sobre todo en esta época, doctora Valenzuela, en que nos comenzamos a juntar, ¿verdad? Viene la Navidad, viene el Año Nuevo, nosotros bajamos la guardia cuando estamos en familia y con nuestro círculo cercano, y bueno, y ahí abundan las infecciones, ¿verdad? Y los contagios, precisamente porque bajamos las barreras. Doctora, ¿qué le diría a las personas que nos están viendo desde Arica, Magallanes, cuando vemos, por ejemplo, que la vacunación avanza lento, esta vacunación que ahora es anual, ¿verdad? Y que nos protege también respecto de este virus, precisamente para aquellas personas que dicen, no, sí, esto ya es historia pasada? Aquí no hay historia pasada. Estamos en un presente que tenemos un número de casos promedio diario en las últimas semanas de aproximadamente unos 4.000, sobre 4.000 casos, ¿ya? Pero sin embargo, con un número de exámenes que es para detectar la enfermedad, digamos que está alrededor de los 30.000 exámenes diarios. Entonces, por lo tanto, y una positividad alta, ya una positividad de 13%, que es alta. Entonces, por lo tanto, significa que tenemos el problema acá, en nuestro país, en nuestras propias regiones, sobre todo, por ejemplo, en Antofagasta, en Copiapó, en Santiago, acá la comuna de Santiago, ¿no es cierto?, está siendo bastante afectada. Entonces, por lo tanto, es
es cierto que ya no se puede seguir con esta cantidad de limitaciones, que no sería posible, ¿no es cierto?, sostener nuevas cuarentenas. No, no es la situación, porque efectivamente no tenemos la gravedad de la enfermedad. Pero lo que sí, lo recomendable es que realmente nos cuidemos del distanciamiento físico, que no es algo que cueste tanto, ¿ya? Que evitemos aglomeraciones. Pero por sobre todo, hoy con las altas temperaturas que tenemos, aire libre, dejar que ventanas, puertas estén abiertas, qué sé yo, de manera tal que se diluya totalmente la carga viral. Sí, si usted tuviera, y se lo pregunto desde el punto de vista familiar y personal, que decidir cómo vivir estas fiestas de fin de año, tanto la Navidad como el Año Nuevo. Yo sé que hay zonas de Chile donde no se puede hacer al aire libre, tendrán que tomar ciertos resguardos porque la temperatura no es la ideal, ¿verdad?, para la época de verano. Estoy pensando, por ejemplo, en Magallanes, en Aysén, en fin. ¿Cómo lo haría usted? Usted lo va a hacer seguramente en Santiago o en algún lugar cercano, pero hay otros que no tienen esa posibilidad. Pero ¿qué haría en su caso particular? A ver. En mi caso particular, yo siempre pregunto, cuando hay reuniones familiares, pregunto, ¿hay alguien que esté con síntomas, qué sé yo, acá? Porque hay que cuidarse, o sea, en el fondo nadie me va a cuidar a mí, digamos, qué sé yo, que yo evite infectarme, pero yo misma tengo que preguntar, ¿hay alguien que esté con síntomas? ¿Hay alguien que esté con un cuadro respiratorio? Por favor, ahí en ese caso, obviamente, personas que, póngase usted que se reúne una familia, hay alguien que tiene síntomas respiratorios, se puede hacer un antígeno, pero en forma inmediata y en 15 minutos va a tener el resultado. Entonces, por lo tanto, creo que hay que cuidarse, sobre todo las personas mayores de 60 años, donde efectivamente cuando existen comorbilidades, que las tenemos desde los 40 años, hay comorbilidades súper importantes. Entonces, por lo tanto, en esas personas hay que tener más cuidado, ¿no es cierto?, de que no se vaya a complicar. Este es un virus bien traicionero de alguna manera, usted decía insidioso, pero fíjese que puede dañar una serie de órganos. De lo que hemos visto, de lo que hemos aprendido de esta pandemia, si tuviéramos que poner en un listado, ¿qué podríamos contarle a la gente que nos está viendo? Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es que pasamos de una enfermedad en la cual no conocíamos nada, ¿ya? Los que creíamos que habíamos participado en contribuir, en controlar alguna epidemia o brotes epidémicos, la verdad es que esta pandemia no ha tenido relación con nada en cuanto a la gravedad. Al comienzo fue durísimo, un desconocimiento, pero afortunadamente se contó al corto plazo, ¿no es cierto?, con vacunas, pero también hay que reconocer que las medidas no farmacológicas han contribuido mucho a poder controlar esta infección. Vale decir, el uso de mascarillas adecuadas, bien usadas, con filtros, ¿no es cierto?, que permiten, ¿no es cierto?, evitar que entren las partículas, también el distanciamiento físico. Hemos aprendido bastante. Hoy estamos con nuevas variantes, que son variantes que se caracterizan por su alta transmisibilidad, pero que generan un cuadro menos severo. Pero nada de eso nos responde, ¿cierto?, quiénes seguirán el camino hacia un COVID prolongado. Por ejemplo, podemos hablar de daño al corazón, a los riñones, al cerebro, a la piel, por ejemplo. ¿Podría detonar un COVID prolongado una diabetes? Claro, o sea, es decir, justamente es uno de los puntos a manejar en esto, que sería enfermedades metabólicas, daño pulmonar, daño cardíaco, daño renal, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuidémonos. Doctora, le propongo que hagamos una pausa, regresamos de inmediato con la doctora María Teresa Valenzuela porque quiero preguntarle sobre las pandemias silenciosas que han avanzado a propósito de esto del COVID-19, ¿verdad? Este foco casi al 100%, exacto, en una crisis que es sanitaria mundial, pero que ha dejado de lado otras. Usted estuvo recientemente en contacto ahí en un foro internacional, nos podrá traspasar muchos aprendizajes, así que pausa y regresamos de inmediato, doctora, no se vayan, ustedes tampoco ahí en su casa. Chile creció con tu esfuerzo. Ahora crece tu pensión.
Hoy más personas pueden acceder a la pensión garantizada universal. Si tienes más de 65 años y estás en el Registro Social de Hogares, solicita la PGU en sucursales Chile Atiende del IPS o en www.chileatiende.cl. Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Gobierno de Chile. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes. Gracias a la vida y a los donantes que dan vida. Por ley, desde los 18 años, todas y todos tenemos el derecho de ser donantes. Hazlo valer e infórmate más en yodonovida.minsal.cl. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso con la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Nos acompaña, la tenemos ahí en pantalla, la doctora María Teresa Valenzuela. Ustedes la recordarán hace muy poquito, ¿verdad? Subsecretaria de Salud Pública. Y doctora, le quiero dar las gracias nuevamente por conversar con nosotros. Cuénteme, estamos preocupados muchos. Las listas de espera crecieron, los hospitales estuvieron volcados al COVID-19 y es lógico, pero ahora ¿qué escenario enfrentamos en nuestros hospitales? Por el momento todavía realmente no hemos visto que los cuadros infecciosos hayan debutado así como primera causa de hospitalización. Pero sin embargo, es muy importante saber que COVID-19 dejó oculto varios otros problemas de salud. Y hoy día que volvemos a la normalidad, así entre comillas, que estamos todos circulando, relacionándonos, obviamente que vuelve, ¿no es cierto?, volvemos a exponernos a diversos agentes infecciosos. Y quedó de manifiesto en el mes de octubre, por ejemplo, que después que ya se suspendió, digamos, todo el tema de el pase movilidad, bueno, sufrimos una epidemia de agentes virales, ¿no es cierto?, respiratorios, como el influenza. Nosotros no habíamos visto antes influenza en el mes de octubre. Sin embargo, este año 2022 generó brotes muy importantes de influenza y bastante severos. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no estaba preparado, ¿no es cierto?, para enfrentarse a estos virus. Había estado 2 años, ¿no es cierto?, este sistema inmune sin estar luchando contra estos agentes infecciosos. Tuvimos brotes por virus respiratorio sincicial enormes, muy importantes, similares a los que tuvimos en el año 2018. Pero hubo años en que prácticamente tuvimos 0 casos, o sea, muy pocos casos. Entonces, por lo tanto, esas son enfermedades, digamos, que se ha demostrado con creces, ¿no es cierto?, que han aflorado, ¿no es cierto?, con esta COVID-19 cuando se sale, ¿no es cierto?, del tema de las cuarentenas y restricciones de la movilidad. Pero también es muy importante, por ejemplo, la meningitis, porque la meningitis es un cuadro grave, es un cuadro que tiene una letalidad altísima, 12%, y puede llegar a ser de 50%. O sea, si se complica con una sepsis, por ejemplo, una meningitis, el 50% de los casos puede realmente llegar a fallecer. Expliquemos un poquito de qué se trata la meningitis, esta inflamación del tejido que rodea el cerebro, ¿verdad?, la médula espinal, para que la gente que nos está viendo tenga más antecedentes. La meningitis significa una infección, ¿no es cierto?, de lo que nos cubre, ¿no es cierto?, el sistema nervioso central y toda la parte hacia médula espinal, en la cual esta inflamación de tipo infeccioso provocada por agentes bacterianos fundamentalmente, también puede ser generada por agentes virales, pero lo que más nos preocupa son los bacterianos porque son los de mayor gravedad. Y como agentes de estas meningitis está el meningococo, el neumococo, está el Haemophilus influenza, está también el Streptococcus agalactiae. ¿Ya? De estos 4 agentes que mencioné, resulta que 3 de ellos tenemos vacunas disponibles y por lo tanto, obviamente que hay que recurrir a que estas vacunas estén incorporadas dentro de los programas nacionales de inmunización.
Entonces es como el primer pilar de lucha ya cuando queremos derrotar las meningitis. En este momento nosotros nos encontramos trabajando, y en eso estoy trabajando con la Organización Panamericana de la Salud, en derrotar las meningitis al año 2030. Y uno de los pilares, como reitero, obviamente es la vacunación, sobre todo para estos agentes que ya existen vacunas disponibles. Para el Streptococcus galactiae se espera que al 2026 se va a contar con vacunas que puedan llegar a ser registradas. Tenemos otro pilar que es el diagnóstico. Un diagnóstico que a veces es difícil realizarlo. ¿Por qué? Porque resulta que apenas comienza con síntomas como el niño con dolor de cabeza o la persona más adulta con una cefalea intensa, con fiebre, con cuadro febril, y que a las pocas horas comienza ya a tener la necesidad de recostarse porque viene un cuadro de somnolencia, después viene una pérdida de conciencia del entorno, ¿qué tengo aquí en el entorno? Y esto todo es tan rápido cada uno de estos pasos que a veces en 24 horas, lamentablemente, esa persona puede fallecer. Entonces, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que muchas veces una persona o un niño que tiene una meningitis consulta, inmediatamente se le indica antibióticos, ¿ya? Antes de llegar a tomar la muestra se le haga la punción lumbar para tener la muestra de líquido cefalorraquídeo y poder identificar el agente causal de la enfermedad. ¿Y qué ocurre? Entonces, por lo tanto, a veces nos quedamos sin el diagnóstico de qué agente produjo esta meningitis. Y por esa razón que nos deteriora, ¿no es cierto?, la posibilidad del diagnóstico. La idea acá, ¿no es cierto?, en este plan es que se establezcan redes de laboratorios de alta calidad, ¿no es cierto?, diagnóstica, como para poder llegar a identificar agentes, cero agruparlos, cero tipificar, saber cuál es el enemigo. Después tenemos un pilar que también es vital, que es la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica es una acción de salud pública que nos permite medir carga de enfermedad, porque obviamente es una acción sistemática, permanente, los 365 días del año, en que se tiene que llevar un registro, ¿no es cierto?, de las consultas hechas por enfermedades que requieren ser de notificación obligatoria. Dije un temita ahí que me gustaría tocárselo, Scarlett, que es el tema de antibióticos. Resulta que, si bien es cierto, obviamente, que si ve un niño que está súper grave, en pocas horas, empeora, qué sé yo, pero lo primero es una punción lumbar, ¿no es cierto?, para poder saber estudiar ese líquido cefalorraquídeo. ¿Qué ocurre? Que muchas veces se da el antibiótico, ¿no es cierto?, inmediatamente antes de tomar la muestra. A veces se hace uso de antibióticos en forma muy amplia, poco racional. Entonces vamos aumentando algo que también es una epidemia que es silenciosa, que es el incremento que tenemos frente a la resistencia a los antibióticos. Y esta es otra epidemia, la resistencia a los antibióticos, que requiere ser monitoreada por parte de los laboratorios, ¿no es cierto?, también a través de redes de todos los países de América, en este caso también lo harán en otra región del mundo, pero lo importante es que estamos uniendo los distintos países que crezcan en cuanto a posibilidades de experiencias de cómo manejar esta vigilancia epidemiológica con diagnósticos bien hechos y obviamente tratamientos adecuados. Muchas de las cosas que usted nos dice hacen sentido y hacen eco en distintos lugares de Chile cuando vemos que, por ejemplo, tenemos la pésima costumbre en algunos casos de automedicarnos, ¿verdad?, de que cuando sentimos, por ejemplo, fiebre, decimos, tienes que tomar antibióticos, y viene una persona y dice, mire, yo tomé esto y me hizo bien, pero en realidad lo que está afectando a esa persona o lo que lo afectó no es lo mismo de lo que pueda tener esta otra, y entonces así vamos generando problemas graves de salud, graves, y la gente como que no toma conciencia de aquello, porque seguimos viendo que en la feria, por ejemplo, la gente está comprando medicamentos que están bajo prescripción médica, ahí, ¿verdad?, a todo sol, medicamentos que probablemente estén vencidos, pero que son más baratos. Y es una consecuencia de otro problema, ¿verdad?, el precio de los medicamentos. En el fondo, la primera recomendación es que jamás compre medicamentos en una feria. Porque los medicamentos son delicados. Los medicamentos, si son expuestos al sol, cambios de temperatura,
puede que realmente pierda totalmente su eficacia. Después de eso, ¿qué sabemos si en realidad están vencidos o no? Entonces, por lo tanto, jamás compre medicamentos en una feria. Los medicamentos tienen que ser, sobre todo los antibióticos, tienen que ser indicados con receta médica, ¿ya? Porque obviamente tienen que ser dada la receta, pero con una educación al paciente, una educación que permita que el paciente sepa que se tiene que tomar ese medicamento tantas veces al día, en tal dosis, por tantos días, porque cuando se suspende un tratamiento antibiótico, por ejemplo, que requiere 7 días de tratamiento y ya se siente mejor, le bajó la fiebre a las 48 horas, lo suspende, es uno de los factores que conllevará, ¿no es cierto?, a resistencia antimicrobiana. Y en ese sentido, las vacunas son las intervenciones más efectivas realmente en poder reducir la resistencia antibiótica, que como reitero, es una epidemia silenciosa. Y que como el arsenal terapéutico de antibióticos no es un arsenal amplio, ¿ya? Entonces, por lo tanto, nos podemos quedar, ¿no es cierto?, sin tratamiento por haber generado resistencia de esos agentes infecciosos a los antimicrobianos. Clave lo que nos dice, respetar primero la prescripción médica, el medicamento que nos está recomendando, y segundo, el tiempo por el cual lo prescribe, que eso es muy importante. Quiero llevarle un último tema antes de terminar la entrevista. Gripe aviar. Se han detectado los primeros casos en el norte de Chile, pero circunscritos, y eso es muy importante, a pelícanos, aves silvestres que vienen en periodo de migración desde otros países. Se han detectado estos mismos casos en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Venezuela, entiendo. Entonces, no hemos visto ningún caso, y yo ahí quiero poner, ¿verdad?, la nota de alerta, no alarma. No hay casos humanos, no hay personas, pero cuando una persona ve una ave así contaminada, infectada, que ha muerto, uno podría decir, ¿qué hago? ¿La tomo y la llevo a algún lugar? No hay que manipularla, ¿verdad? Denuncie inmediatamente al SAC, para que el SAC son los que saben, ¿no es cierto?, cómo manejar esta situación, y lo más importante es que va a poder hacer los estudios, ¿no es cierto?, para poder llegar a detectar si se trata de que fue infectado por un virus como el H7N7, por ejemplo, ¿ya? Pero, sin embargo, como bien decía Scarlett, no hay que generar alarma, porque en el fondo acá puede existir estos virus que se transmiten entre ellos, entre las aves, ¿ya? O bien de repente entre animales. El tema pasa que cuando, por ejemplo, se manipulan esas aves o esos animales, ¿no es cierto?, se transmite al hombre, y después hay una transmisión del hombre al hombre, como ocurrió con el COVID-19, ¿no es cierto?, puede generarnos una epidemia, y es ahí donde efectivamente nos debe tener muy atentos. O sea, por lo tanto, no tocar, no acercarse a aves que desconocemos, sobre todo si ya se ha detectado en la zona norte de Chile, ¿no es cierto?, que es un virus aviar, porque no sabemos si efectivamente puede haber transmisión del virus hacia el hombre. Y no queremos más epidemia, ¿verdad? De eso ya estamos hartos, ¿verdad? A cuidarnos. Así que ya lo sabe, si usted detecta la mortandad de aves, por ejemplo, en la zona costera, denuncia de inmediato, no toque, no manipule. Doctora María Teresa Valenzuela, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Muchísimas gracias por conversar con las regiones de Chile. Siempre un gusto conversar con usted. Muchas gracias, Scarlett, por el rol que cumple, y ojalá que sirva esta conversación. Desde luego que sí. Un abrazo, doctora. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.